En la cuestión del paradigma de las ciencias sociales tenemos a Kuhn, quien sostiene que la ciencia avanza debido a cambios paradigmáticos. También adoptó la postura del doctor Follari, quien sostiene que las ciencias sociales son aparadigmáticas. Aquí podemos ver las ciencias duras, que son objetos simples y son posibles de ser abordados desde un punto de vista. En cambio, las otras son muy diferentes. Y en la ciencia del lenguaje también hay una ausencia del paradigma. Según como dice Charles, no existe un macroparadigma convergente. Por el momento solo pueden hablarse de programas de investigación. Desde un punto de vista epistemológico, son matriz de interrogación, que dependen de la concepción que se tenga de los hechos lingüísticos. En los orígenes de la ciencia del lenguaje, para Bernardés, en el siglo XIX, la lingüística ha querido convertirse en ciencia. Por eso siguió el modelo de las ciencias naturales, que tenían un estudio diacrónico que al largo tiempo sería abandonado por un interés sincrónico, por la influencia de Saussure. A principios del siglo XX, Saussure, a partir de sus investigaciones, sentó las bases de la teoría de la lingüística científica. Y en 1916, 2 años después de su muerte, sus alumnos reconstruyen los apuntes que tomaron en sus clases y publican el curso de Lingüística General. Saussure postula que la lengua es un sistema de signos, donde cada signo adquiere un valor en virtud de la relación que se establezcan con los otros signos. Es decir, que los valores de los signos no vienen impuestos desde afuera del sistema, sino que surgen en el seno del mismo. De allí se sostiene que la lengua es un sistema de valores puros. Cada uno de estos signos es diferente a los demás. Para él, el signo es una entidad que tiene significante y significado. El significante es una imagen acústica y el significado es la idea. La relación entre estas dos caras es arbitraria. Y a su vez postula que la lengua es individual, pero a la vez social, un sistema establecido y a la vez evolución, es una institución actual, pero a la vez pasada, y tiene una cara filosófica y una cara mental. Las dos vertientes de la ciencia del lenguaje. Para Saussure, la lengua tiene una doble existencia. Por un lado se encuentra en el cerebro de los hablantes y por el otro es producto de una convención social. De este modo surgen las dos vertientes, el funcionalismo, que dice que la principal función de la lengua es la de la comunicación, y el formalismo, que la principal función de la lengua es de ser un instrumento de pensamiento. Vertiente funcionalista en la lingüística. Tenemos la escuela del estructuralismo, que siguen dos. Primera generación, que está el Círculo de Moscú, la Escuela de Praga y el Círculo de Copenhague, que entre los aportes más relevantes pueden citarse la arbitrariedad de signos, la bipolaridad del lenguaje y la doble articulación. Y en la segunda generación tenemos a Beneviste, Ducrot y Pechau, que comienzan a entender a la lengua como la condición de posibilidad de la sociedad y del individuo. Acá tenemos la llamada lingüística sistémico-funcional, donde su referente más importante es Halliday, quien con el grupo llamado los lingüistas de Sydney realizan trabajos en distintos campos. Buscan hacer un análisis descriptivo e interpretativo de la lengua, donde hay 4 puntos que resumen el enfoque sistémico-funcional. La lengua es funcional, semántica, contextual y semiótica. Ahora tenemos la vertiente formalista, donde tenemos a Chomsky, quien para él la especie humana trae en su patrimonio genético información lingüística, en los que tenemos la gramática universal y la gramática de su lengua. El conocimiento que tiene un sujeto de la gramática universal y de la gramática de su lengua, Chomsky lo llama competencia lingüística. A su vez, Chomsky logró que algunos conocimientos lingüísticos también pudieran discutirse en términos matemáticos. Toda gramática que se proponga formalizar la competencia lingüística se llama gramática generativa. Chomsky y sus seguidores constituyen lo que se ha dado a llamar la empresa generativa. Los principios fundamentales que tenemos de esta es la centralidad en la actividad lingüística, la primicia en la competencia sobre la actuación y la explicitud de la teoría. Una perspectiva translingüística es una visión funcionalista pero no inmanente. Como figura tenemos a Bakhtin. Junto con Voloshinov y Medvedev se los conoció como el grupo Bakhtin. Entre los aportes tenemos el valor del signo está dado por los usos que se dan en la sociedad, el comportamiento ideológico de los signos, la distinción entre significado y sentido y la idea de que es necesario reconocer las funciones que los textos cumplen en el seno de la sociedad. Para Bakhtin, el discurso tiene una manifestación distinta dependiendo de cada situación, por lo que se habla de discursos. De allí busca unidades discursivas relacionadas entre sí por su intencionalidad ideológica. Estas se materializan en actos discursivos, que tienen un carácter dialógico y polifónico, y son resultado de un acto bilateral. En la vertiente formalista de la pragmática nos encontramos con los aportes de Sperber y Wilson, quienes en 1986 sostienen que la comunicación es una función secundaria en el lenguaje, y postulan que todo intercambio verbal se hace tratando de conseguir el máximo beneficio al más bajo costo. Solo dicen aquello que consideran más relevante. A esta posición se la conoce como modelo de relevancia. En la vertiente funcionalista tomamos aportes de filósofos y lingüistas. Desde la década del 60 nos encontramos con 3 líneas teóricas que ven a la lengua como una acción que se despliega en la comunicación.
En esta tenemos la teoría de los actos de habla de Austin y Seattle, el principio de cooperación de Grace y la teoría de la acción comunicativa de Habermas. La sociolingüística se inscribe por completo en la vertiente funcionalista. En sus inicios fue una ciencia empírica que se centraba en estudiar los fenómenos de la diglosia, que se presentan en las comunidades en las que hay una lengua estándar y una lengua no estándar. Chomsky, a su vez, insiste que no es la actuación lo que hay que investigar, sino la competencia. Lo más importante no es cómo hablan, sino el conocimiento que tienen de la lengua. La psicolingüística. En esta ciencia pueden encontrarse modelos que tienen presentes factores contextuales, que se inspiran en los aportes de la psicología cognitiva. Se hace la analogía entre mente y computadora, que son similares, y los modelos que no toman en cuenta los factores contextuales, que se apoyan en la versión fuerte de dicha teoría. Entienden que la mente y la computadora funcionan de manera idéntica. En el texto, el primer abordaje que se realizó se lo denominó lingüística textual. Esto no alcanzaba para dar cuenta de todos los fenómenos que se presentan en el texto, entonces se inició un estudio socio-psicopragmático. Desde este abordaje pudo darse cuenta de los mecanismos cohesivos relacionados con la metaregla de progresión temática, y avanzó hacia la explicación de la coherencia textual. Este abordaje fue llamado análisis del discurso. En el texto deben generar modelos de descripción textual procedural. El más aceptado fue elaborado por Van Dijk y Kint, quien dice que toda acción humana trata de lograr el mayor beneficio al menor costo. Es por eso que el sujeto genera estrategias discursivas. Esto complejiza la definición de discurso. En Europa y en los Estados Unidos se da una corriente llamada análisis crítico del discurso, que intenta dar cuenta del comportamiento ideológico de los textos. El principal referente es Stephen Van Dyke, junto con Forclaude y Wodak, que se definen a sí mismos como lingüistas activistas. Y para el análisis crítico del discurso, la lengua no es arbitraria, sino que es atravesada por cuestiones ideológicas.